Hola amigo, estamos en nuestro segundo podcast hablando de patrimonio. En esta ocasión vamos a hablar personajes con historias para recordar. Mi nombre es Atlántida Figueroa Álvarez y somos de la UDAM, estudiantes de la UDAM. Y mi amigo aquí... Yo soy Jaime Stay Rojas, quien acompaño a Atlántida en este programa que vamos a realizar hoy día sobre patrimonio humano. Entonces ahora, ¿de quién vamos a hablar? Yo hoy día voy a hablar Cuéntame. de don Julio Bernstein, un señor que se avecindó acá en la ciudad, en nuestro país, por los años 1852, 53, y ya él venía con 19 años de edad. Alemán. Nació en Bremen, Alemania, y se viene para acá. Después se casa con una chilena y obtiene la ciudadanía. Pero él ya venía con una idea fija, que es lo que hoy tenemos que llamar la Compañía de Refinería de Azúcar de Viña del Mar. Él fundó y creó esa Compañía de Refinería de Azúcar. Y era un señor que venía con esos aires o esos conocimientos de la vieja Europa, de hacer una empresa que fuera rentable, pero, cosa curiosa, muy apegado a los intereses de sus trabajadores. Eso es lo novedoso. Entonces, en las orillas de lo que era la incipiente estación de Viña del Mar, ahí habían unos desplayos, unos arenales, y arrienda esos terrenos, y ahí funda la Compañía de Refinería de Azúcar de Viña del Mar. Yo diría que otro detalle importante también, que en ese tiempo el gobierno de Chile le prestaba a los empresarios un dinero para que comenzaran, y él no aceptó ese dinero. Él, con su propio pecunio, fue durante 14 años dueño absoluto de su empresa, hasta que después la convirtió en sociedad anónima. Claro, claro. Sígueme contando, entonces, por favor. dentro de los terrenos de su empresa nace la primera ciudadela. ¿Y eso qué significa? Que fueron 40 casas para sus empleados, obreros y empleados. Trabajadores. Entonces, y claro, que los tenía en condiciones muy favorables para la época. Entonces, claro, era un conventillo, pero que se le dio el carácter de ciudadela. ¿Qué es lo que hace? Empieza a construir poblaciones para su gente y construye casas ahí en el sector de la población, lo que se conoce hoy día como población Vergara, después Villa Dulce, Craft, y también para el lado oeste construye lo que hoy día se conoce como la población Simón Bolívar. Qué bueno que sería que hubiera más empresarios como él en estos tiempos, ¿ah? Que bueno, yo pienso que ya venía en esa época con algunas ideas de tratar bien a sus trabajadores para conseguir sus objetivos de una tremenda empresa. Lo lamentable es que no hay ningún monumento que hable sobre este caballero, no hay ninguna persona que sepa y ponga en valor lo que él hizo, y eso es lo que es una pena muy grande, y por eso estamos hablando de estos personajes hoy día, que queremos rescatarlos y contarle a ustedes para que sepan qué hicieron y por qué son dignamente recordados. Nosotros cumplimos con relatar las cosas que ellos hicieron, claro, y ponerlas en valor, y después ver la posibilidad de hacerle un homenaje como corresponde. Sí. Porque es gente que aportó al desarrollo de este país. Gracias a él también fue el Muelle Vergara, que ahora es un paseo, porque ahí llegaba la caña de azúcar para ser convertida en azúcar. Claro, y ahí está esa línea férrea, claro, que sale de allá de 8 Norte, bordea el Sporting Club y pasa por uno de los puentes que se llama Puente Cancha, y se va por la orilla de calle Álvarez y llega a su empresa. Fíjate que es toda una industria. Sí, y hay otras cosas interesantes. Cuando yo empecé a investigar esta situación, voy a los archivos de la municipalidad y empiezo a buscar cosas de la refinería de azúcar o la Craft. Porque a mí hay algo que me... ¿Te une? Un sentido de pertenencia con la empresa. Ahí
encuentro por primera vez en los registros una foto donde se le hace un homenaje de despedida a mi abuela, que era maestra de cocina de esa gran empresa. Ya. Y yo no tenía fotos de ella, donde le hacen un homenaje, que el homenaje de despedida del año 68. Ya. Entonces, ¡oh, qué maravilloso! Y le hago la referencia a la persona que me estaba administrando los documentos y me dice, la señora Clemira. No, la señora Clemira está ahí. Entonces me dice, pero aquí, ¿qué tiene que ver usted con don Luis Stay? Le dije, bueno, él es mi tío, es un primo de mi padre. Bueno, a él le hemos hecho también una entrevista como parte del patrimonio, porque él fue un buen jugador de básquetbol y que creó el Club Deportivo de Básquetbol de la población Simón Bolívar. Y yo creo que debe haber habido también un equipo de fútbol, porque casi todas las empresas lo tenían. Sí, incluso había un diario que se llamaba Cravito. Mira tú. Entonces la labor desarrollada por don Julio Bernstein es una labor es digna de volver sobre ello, para que lo reconozcamos como un personaje importantísimo de la zona, porque además le dio luz a Viña. Además, él fue amigo de la familia Vergara, fue también el primer regidor de la ciudad de Viña del Mar. Y a los trabajadores no les cobraba la luz, ¿ah? Se nos había olvidado. Mira lo que sería ahora con todo el lío que hay de la luz. Electricidad propia producía, claro, y también producía para sus trabajadores y para los sectores aledaños. Claro, o es decir, para la población. Y para la época. De la época increíble, que tuviésemos luz. Sí. No con el chonchón. Oye, Jaime, te quería comentar que nuestros compañeros hicieron una nota acerca de Viña del Mar. Interesantísimo. Es un tema que en lo personal me preocupa mucho. O sea, ¿cómo se fundó Viña del Mar? Tenemos muchas historias. Pero queremos poner en valor el valor de las mujeres. Ahí estamos, ¿sí o no? En deuda. Totalmente. Estamos en deuda porque la mujer ha jugado un rol tan importante en nuestra sociedad y no le hemos dado el valor que tiene. Los homenajes que se han hecho hasta el momento, lo que hemos investigado, lo que hemos visto en los documentos, no hay un homenaje como corresponde. Claro, porque para empezar ellas fueron las herederas. En este caso de Viña del Mar, ella fue la heredera, doña Dolores Álvarez. Correcto. Que se casa con don Francisco Vergara. Y don Francisco Vergara tiene muchos monumentos, y ni siquiera uno chiquitito, doña Dolores. Claro, la calle de Viña del Mar, la calle Álvarez, ese es el homenaje. Pobre. Muy pobre. Muy pobre. Creo que merecemos sí, más, ¿verdad? Sí. Y me parece que podríamos darle paso a la nota de nuestros compañeros para sí, porque ellos van a completar toda la información. Correcto. Así que adelante, amigos. Pero antes les voy a dar mi nombre. Carlos Medina, junto a mi compañera Adelina Espinosa y mi compañero Guillermo Reyes. En ese instante, cuando trabajaba en la línea del ferrocarril, él conoció a Mercedes Álvarez Pérez. Ahí. Increíble que acá en Viña del Mar hay una sola calle que tiene el apellido de su esposa. Mezquinos. Exacto, imagínense. Debería haber una calle principal en Viña del Mar que dijera la calle Álvarez. Es principal. Sí, pero dice calle Álvarez, no la denomina él no como lo dice, persona. Exacto, no es lo un dice. apellido que lo puede tener cualquiera. Podría de ser en memoria. La sociedad en ese momento era muy machista, entonces por eso ocurrió lo que ocurrió. No es simplemente por un capricho, sino que porque la sociedad en ese momento era muy machista, no como ahora. Ahora tenemos la otra posición feminista, por lo tanto
es más compartido ahora. ¿Sería buen esposo Político. si tenía tanto trabajo? No lo sabemos. No hay ningún dato. Sí, porque tuvo solamente 2 hijos. No hay ningún En ese dato de eso. tiempo las familias eran, por decirlo menos, eran numerosas. Muy numerosa. Oye, mira, ¿qué te parece ahora si hablamos de doña Juana Ross Edwards? La señora Juana Ross, sí. En 1830. Nació en La Serena, hija de David Ross, cónsul de Escocia, y Carmen Edwards Ross. Mira los apellidos por lindo, ¿ah? Se casó con su tío, Agustín Edwards Osandón, fundador del banco que lleva su nombre, con quien tuvo 8 hijos. Fíjate que todos fallecidos. Mira, Fallecieron los hijos, falleció el marido, y esta señora, ellos eran muy católicos, ¿ah? Porque ellos nunca tuvieron una hacienda en Valparaíso como tenían todos los ricachones de la época, nunca viajaron a Europa, y para ellos era muy importante la economía, ser económicos en su forma de vivir. el sentido del ahorro. El sentido del ahorro, claro. El matrimonio creía que el ahorro era una virtud, fíjate. Siendo Agustín uno de los grandes millonarios de Chile, en la época no se construyó un palacio, como yo te decía, en Santiago, ni adquirió una gran hacienda, ni realizó un viaje de placer. Tras enviudar, la señora Juana heredó una gran fortuna, siendo la mujer más rica de América, y la que administró su dinero para ser una prolífica filántropa. Era una ferviente católica de todo el dogma cristiano, con la encíclica Rerum Novarum del Papa de León XIII, publicada en 1891. Creó, fíjate, la Unión Social de Orden y Trabajo, ya el mismo sentido que tenía el señor Bernstein, ¿te das cuenta? En 1898 construyó un complejo de 56 departamentos para obreros que incluían baño interior, una cosa impensada para esa época, y 3 o 2 habitaciones en perfectas condiciones hasta hoy, para los trabajadores, que ya no eran en este caso sus trabajadores, sino que trabajadores en general, porque había mucha escasez de vivienda en esos tiempos, porque la gente salía de los campos y venía a trabajar a Valparaíso, donde estaba toda esta carga y descarga y que llegaban todos los productos desde el exterior. En 1886 compró los terrenos para el Hospital Enrique Desfornes de Valparaíso. Allí comenzó a funcionar el primer servicio de pediatría de Valparaíso el 12 de abril de 1894, el que luego se llamó Carlos Van Buren. Correcto. También aportó grandes sumas para la reconstrucción tras el terremoto. Fue pero una gran, ¿cómo se dice? Las personas que son filántropos, se me olvida la palabra. En La Serena, donde ella nació, aportó con los fondos para la construcción del claustro, la capilla de la Divina Providencia. Además donó el órgano que aún se conserva, fíjate, en la catedral. Fallecía el 25 de junio de 1913, había testado previamente beneficiando a decenas de instituciones y personas, legando además la suma de 10 millones de pesos al Arzobispado de Santiago para la construcción y reparación de iglesias. Fíjate que no sé si, bueno, ahora el sentido de iglesia nosotros no lo respetamos mucho por tantas cosas que han pasado, pero en ese tiempo sirvió en todo caso, porque estábamos cerca de los tiempos de la esclavitud todavía. Y vemos que estas personas fueron muy preocupadas de los obreros, de que la gente tuviera también las comodidades mínimas. El castillo que ella tenía, su gran casa preciosa, que era donde está la catedral ahora, y cuando su casa se destruyó con el terremoto de 1906, ella no se construyó otra casa, porque lo que hizo fue que donó esos terrenos para que hicieran la catedral de Valparaíso. Correcto. El Palacio Edwards, fíjate, sin embargo, fue construido por su padre en Santiago, en la esquina nororiente de Catedral 1183 con Morandé, frente a los jardines del edificio del ex Congreso Nacional, un monumento histórico de Chile. Digo, mira, con cierta ironía lo voy a decir. El homenaje ya se le hizo en Valparaíso. Hay un pasaje que se llama Juana Ross. ¿Cuál es la característica del pasaje? Todo orinado y sucio.
estamos al debe Totalmente. como país, como sociedad, como Estado, Sí, de rescatar a esas personas. ser agradecidos en esta vida creo que es un deber. Y Correcto. algo que nos hace muy bien al corazón. Hay que ser muy agradecidos con la vida. Por eso también le vamos a agradecer a estos chiquillos fantásticos que hoy día han tenido la paciencia de grabar este podcast para que ustedes lo puedan escuchar después. Y a la UDAM, que nos da la oportunidad de hacer este trabajo tan interesante y que puede aportar también a la memoria. Sí, correcto. Amigo, ha sido un placer. Comparto Ha los sido un- agradecimientos de la conducción, de también nuestro profesor guía, que siempre está orientándonos. Así que muy Sí. amable, muchas gracias. Nuestro Hasta una profesor próxima Juan vez. Estanislao Pérez. Correcto. Amigo, nos vemos. Nos vemos. La próxima. Hasta la próxima.